Buenas noches, México. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Esta mañana, a las 6 horas con 47 minutos exactamente, arrestamos a un hombre en un domicilio de la alcaldía Gustavo Amadero. Su apellido les resultará conocido, es el hermano de Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc. Dentro de una caja fuerte empotrada en su estudio encontramos 32 piezas de joyería fina, valuadas en 2.700.000 pesos, 840.000 pesos en efectivo, y documentos que revelan un sistema de corrupción que operó durante años bajo una fachada de legalidad. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue descubrir que esas joyas no eran simples caprichos de lujo, eran la moneda de cambio para comprar la lealtad de funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado, relojes de 280.000 pesos entregados a operadores de grupos delictivos que ocupaban cargos de gobierno. Esta es la historia de cómo una investigación rutinaria nos llevó a destapar una red donde el dinero público se convertía en diamantes y oro para comprar silencio y complicidad. Déjenme llevarlos al principio, al momento exacto donde todo comenzó. Fue un martes, 19 de marzo del año pasado. Yo estaba en mi oficina revisando reportes de rutina cuando recibimos una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea pertenecía a alguien que claramente conocía el funcionamiento interno de una alcaldía. No dio su nombre, eso era de esperarse, pero su información era demasiado precisa como para descartarla. Nos habló de funcionarios que vivían muy por encima de sus posibilidades, mencionó empresas que existían solo en papel y luego dijo algo que inmediatamente captó mi atención. Revisen los relojes que usan algunos directores territoriales. Ninguno gana suficiente para comprar lo que traen puesto. Colgó antes de que pudiéramos rastrear la llamada, pero esas últimas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Convoqué a 5 investigadores de mi absoluta confianza. Les asigné una tarea específica: revisar las declaraciones patrimoniales de funcionarios de nivel medio y alto de la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Sandra Cuevas y compararlas con su estilo de vida observable. Les di una instrucción clara: discreción total. En casos como este, una filtración puede arruinar meses de trabajo en cuestión de horas. Empezamos por lo básico. Solicitamos a la Contraloría las declaraciones patrimoniales de 27 funcionarios. Revisamos cada documento con lupa. La mayoría declaraba ingresos mensuales entre 20.000 y 35.000 pesos, patrimonio modesto, automóviles de gama media, propiedades adquiridas con créditos. Todo parecía estar en orden sobre el papel, pero el papel, como he aprendido en 22 años de carrera, rara vez cuenta la historia completa. Uno de mis investigadores, un hombre con 17 años de experiencia en inteligencia financiera, comenzó a recopilar fotografías de eventos públicos, inauguraciones de obras, conferencias de prensa, ceremonias cívicas. Amplió las imágenes y analizó los detalles que normalmente pasan desapercibidos. En una fotografía tomada durante una entrega de apoyos sociales en la colonia Morelos, identificó el reloj que portaba el director territorial de esa zona. Era un Rolex Submariner. Nuestros expertos en evaluación de bienes de lujo confirmaron que ese modelo específico con esa carátula y ese brazalete tenía un valor de mercado de 280.000 pesos. El funcionario en cuestión ganaba 29.000 pesos mensuales según su declaración patrimonial. Tendría que haber ahorrado cada peso de su salario durante más de 9 meses sin gastar un solo centavo en comida, renta o cualquier otra cosa para poder comprar ese reloj. La historia no cerraba. Ampliamos la búsqueda, revisamos las redes sociales de otros funcionarios siempre dentro del marco legal que nos permite acceder a información pública. Encontramos más inconsistencias. Un subdirector de obras que ganaba 32.000 pesos mensuales apareció en una fotografía familiar usando una cadena de oro blanco que nuestros peritos valuaron en aproximadamente 190.000 pesos. Una coordinadora administrativa con salario declarado de 25.000 pesos portaba un juego de aretes con diamantes que costaban al menos 120.000 pesos. Teníamos un patrón, pero necesitábamos más que fotografías y evaluaciones estimadas, necesitábamos rastrear el origen de esas joyas. Así que comenzamos el trabajo lento y meticuloso de identificar las joyerías donde pudieron haber sido adquiridas. En una ciudad como México, con cientos de establecimientos que venden artículos de lujo, esto parecía una tarea imposible, pero teníamos algo a nuestro favor: las marcas y modelos específicos. Preparamos un listado de 22 joyerías de prestigio en zonas como Polanco, Santa Fe, Interlomas y Perisur. Con órdenes judiciales en mano, solicitamos revisar sus registros de ventas de los últimos 2 años. Les mostramos fotografías de los funcionarios que habíamos identificado. La respuesta que obtuvimos en la cuarta joyería que visitamos nos dio el primer avance real.
Era un establecimiento en Polanco sobre Avenida Presidente Masaryk. El encargado, un señor de aproximadamente 60 años, con 30 años de experiencia en el negocio, reconoció inmediatamente a uno de los funcionarios en las fotografías. Ese señor vino en julio del año pasado, nos dijo con seguridad, compró un reloj Patek Philippe, un collar con esmeraldas y unas mancuernillas. Recuerdo la venta porque el total fue bastante alto, 420,000 pesos, y pagó todo en efectivo. 420,000 pesos en efectivo, le pedimos que revisara sus archivos y nos mostrara la factura. Ahí estaba, fecha, 23 de julio, cliente, el nombre del funcionario que ganaba oficialmente 35,000 pesos mensuales, forma de pago, efectivo, pero lo que el joyero nos dijo a continuación cambió completamente la dirección de nuestra investigación. Ahora que lo pienso, comentó mientras revisaba sus notas, ese cliente mencionó algo curioso cuando estaba eligiendo las piezas. Dijo que su jefa tenía muy buen ojo para estas cosas, que ella le había recomendado venir a esta tienda específicamente. Incluso comentó que ella le había dado el dinero para que comprara algo que le gustara, como un reconocimiento por su buen trabajo. Su jefa, Sandra Cuevas, era su jefa en ese momento. Ahí fue cuando las piezas comenzaron a encajar en mi mente. No estábamos frente a un caso simple de funcionarios corruptos que se enriquecían por su cuenta. Estábamos ante un sistema organizado donde alguien en la cúspide de la pirámide estaba comprando lealtades utilizando joyas como método de pago. Era brillante en su simplicidad perversa. Las joyas no generan alertas bancarias, son difíciles de rastrear, pueden explicarse como regalos personales y, lo más importante, pueden convertirse rápidamente en efectivo sin dejar el rastro que dejaría un depósito bancario grande. Solicité a la Unidad de Inteligencia Financiera que nos ayudara a ampliar el alcance de la investigación. Necesitábamos identificar patrones de compra en otras joyerías. Los resultados llegaron 3 semanas después y confirmaron nuestras sospechas más oscuras. En un periodo de 24 meses, entre enero de 2022 y diciembre de 2023, identificamos compras por un total de 3,800,000 pesos en efectivo, realizadas por 11 funcionarios diferentes de la alcaldía Cuauhtémoc, pero descubrimos algo más que resultó revelador. Varios de esos funcionarios habían vendido las joyas pocos días después de comprarlas. Las vendían en casas de empeño o a comerciantes de metales preciosos aceptando pérdidas de entre 30 y 40% del valor original. ¿Por qué alguien haría eso? La única explicación lógica era que las joyas nunca fueron el objetivo final, ¿no? Eran simplemente el vehículo para transferir valor. Los funcionarios necesitaban convertirlas rápidamente en efectivo líquido y estaban dispuestos a perder casi la mitad de su valor por la velocidad y la discreción de la transacción. Conseguimos acceso a los videos de seguridad de 6 joyerías diferentes. Pasé personalmente 42 horas revisando grabaciones. En la hora 37 la vi Sandra Cuevas en persona, entrando a una joyería en Santa Fe un viernes por la mañana. La grabación estaba fechada el 15 de julio de 2022. Venía acompañada de 2 personas que reconocí de nuestras investigaciones previas. Ambos eran funcionarios de nivel medio en su administración. Permanecieron dentro durante 42 minutos exactos según el registro de tiempo del video. Cuando salieron, cada uno de sus acompañantes llevaba bolsas distintivas de la tienda. Solicitamos las facturas de ese día. El total de la compra, 970,000 pesos. Artículos: 4 relojes de lujo marca Omega y Tag Heuer, 6 pulseras de oro blanco, 2 juegos de aretes con diamantes. Forma de pago, efectivo. Teníamos evidencia visual directa de Sandra Cuevas comprando joyas caras que luego eran entregadas a sus funcionarios, pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿De dónde salía el efectivo? Casi 1,000,000 de pesos en una sola compra no aparece de la nada. Ahí fue cuando dirigimos nuestra atención hacia el hermano de Sandra Cuevas. Solicité al Departamento de Inteligencia Financiera que revisara todas las empresas registradas a su nombre. Los resultados nos dejaron sin palabras. 22 empresas, todas registradas legalmente, todas con domicilios fiscales aparentemente legítimos, todas con objetos sociales diversos, consultoría, servicios de mantenimiento, suministros de oficina, logística. Pero cuando comenzamos a investigar su actividad comercial real, descubrimos que ninguna tenía operaciones verificables, no había empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no había consumo de servicios básicos en sus domicilios fiscales,
No había clientes reales que confirmaran haber recibido sus servicios. Eran empresas fantasma, pero empresas fantasma muy activas en términos bancarios. Solicitamos a las instituciones financieras los estados de cuenta de las 22 empresas. Lo que encontramos fue un flujo constante de transferencias entrantes de origen difícil de rastrear, seguidas de múltiples retiros en efectivo fragmentados para evitar las alertas automáticas del sistema de prevención de lavado de dinero. En una sola cuenta bancaria detectamos retiros en efectivo por 2.400.000 pesos en apenas 6 meses. Conseguimos autorización judicial para intervenir comunicaciones, 3 líneas telefónicas específicas, la del hermano de Sandra Cuevas, la de su director de administración cuando ella era alcaldesa, y la de uno de los funcionarios que habíamos identificado como receptor frecuente de joyas. Durante las siguientes 6 semanas, escuchamos y grabamos cada conversación, siempre con supervisión judicial estricta para garantizar que todo fuera legal y admisible en un eventual juicio. Las conversaciones eran reveladoras, hablaban en código, como era de esperarse, las joyas eran los regalos o los detalles, el efectivo era el material o los recursos, los funcionarios sobornados eran los amigos o la gente de confianza. En una conversación que grabamos el 12 de octubre a las 21 horas con 34 minutos, escuchamos al hermano de Sandra Cuevas decirle al director de administración: «Ya tengo listo el material para los regalos de este mes, dile a la jefa que puede pasar mañana a recoger, son como 500 para 6 amigos, 500,000 pesos para comprar joyas para 6 funcionarios en un solo mes», y la frase de este mes implicaba que era algo recurrente, sistemático, no era un evento aislado, era una operación continua. Decidí que era momento de actuar, eh, pero teníamos que ser quirúrgicos en nuestra aproximación. Planificamos 3 operativos simultáneos para ejecutarse la misma mañana. El primer equipo iría al domicilio del hermano de Sandra Cuevas, el segundo a una bodega que habíamos identificado como punto de almacenamiento de documentación, el tercero a las oficinas que aún mantenían algunos de los exfuncionarios involucrados. La noche anterior al operativo reuní a todos los elementos participantes, les expliqué la importancia de seguir cada procedimiento al pie de la letra, cadena de custodia impecable, registro fotográfico de cada paso, testigos en cada cateo, no podíamos darnos el lujo de errores procedimentales que pudieran invalidar meses de investigación. Esa noche casi no dormí. Repasé mentalmente cada detalle del operativo. A las 5 de la mañana ya estaba listo, revisando por última vez las órdenes judiciales que nos autorizaban a actuar. A las 6 en punto, los 3 equipos se pusieron en movimiento. Yo encabecé personalmente el equipo que fue al domicilio principal. Llegamos a las 6 horas con 47 minutos. Era una casa de 2 niveles en una zona residencial de clase media alta. Toqué la puerta con firmeza, no hubo respuesta, volví a tocar, nada. Al tercer intento, escuchamos movimiento en el interior, pasos apresurados, voces ahogadas. Una voz masculina preguntó desde adentro quién era. Me identifiqué claramente, mostré mi credencial frente a la mirilla de la puerta, expliqué que teníamos una orden judicial de cateo. Pasaron casi 3 minutos antes de que la puerta se abriera. El hermano de Sandra Cuevas estaba ahí vestido con pants grises y una camiseta blanca. Su expresión mostraba sorpresa, pero sus ojos revelaban algo más. Había esperado que este momento llegara eventualmente. Le expliqué con calma, pero con firmeza, que necesitábamos revisar el domicilio completo. Le mostré la orden judicial, le leí sus derechos. Él no puso resistencia verbal, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sus manos temblaban ligeramente. Una gota de sudor corría por su sien derecha a pesar de que la mañana era fresca. Le pedí que se sentara en la sala mientras mi equipo comenzaba la revisión sistemática de la propiedad. Encontramos las computadoras en su estudio del segundo piso, 3 laptops Dell sobre un escritorio de madera, todas estaban encendidas, todas tenían sesiones activas en portales bancarios. Llamé inmediatamente a nuestros especialistas en informática forense, les indiqué que fotografiaran las pantallas antes de tocar nada. En uno de los monitores había un archivo de Excel abierto. El título del documento era simplemente registro. Lo fotografiamos y luego lo revisamos con cuidado. Era una hoja de cálculo meticulosamente llevada, columnas con fechas, nombres, conceptos, montos. Uno de los conceptos se repetía constantemente, JYF. Más tarde confirmamos que significaba joyas para funcionarios. Había nombres que reconocí inmediatamente, funcionarios que habíamos estado investigando,
montos que coincidían con las compras que habíamos rastreado en las joyerías, pero el hallazgo más impactante estaba aún por venir. En la pared del estudio había un cuadro grande, una reproducción de un paisaje europeo sin mucho valor artístico. Algo en la forma en que estaba colgado llamó mi atención. Los tornillos parecían demasiado robustos para un cuadro de ese tamaño. Le pedí a uno de mis elementos que lo retirara cuidadosamente. Detrás del cuadro había una caja fuerte empotrada en la pared. Le pregunté al hermano de Sandra Cuevas si quería proporcionarnos la combinación. Él negó con la cabeza e invocó su derecho a no declarar sin su abogado presente. Respetamos eso completamente. Llamé a nuestro especialista en apertura de bóvedas, un experto con 25 años de experiencia que ha trabajado en los casos más complejos que hemos manejado. Le tomó 23 minutos abrir la caja fuerte y yo estaba ahí observando cada movimiento, asegurándome de que todo estaba siendo documentado en video. Cuando finalmente la puerta de acero se abrió con un clic metálico, lo que vimos dentro superó nuestras expectativas más optimistas. Efectivo, fajos organizados de billetes de 500 y 1000 pesos. Contamos 840,000 pesos en total. Documentos, contratos de las 22 empresas fantasma, registros bancarios, y lo que nadie esperaba, 32 piezas de joyería fina, cada una en su empaque original, muchas aún con las etiquetas de precio. Llamé a nuestros peritos valuadores. Llegaron 2 horas después con su equipo especializado, comenzaron a catalogar cada pieza metódicamente, relojes Rolex, Omega, Cartier, pulseras de oro blanco con incrustaciones de diamantes, anillos con piedras preciosas. Cada pieza venía con su certificado de autenticidad, cada una tenía su factura de compra, todas habían sido pagadas en efectivo. El valor total estimado, 2,700,000 pesos en joyas que aún no habían sido entregadas. Era el inventario de sobornos pendientes, la evidencia física de un sistema que había estado funcionando durante años. Le pregunté directamente al hermano de Sandra Cuevas, ¿para quién son estas joyas? Él mantuvo silencio. Su abogado, que había llegado media hora antes, le indicó que no respondiera. Pero no necesitábamos su respuesta en ese momento. Las facturas hablaban por sí mismas, los nombres en las facturas coincidían con prestanombres que habíamos identificado en nuestra investigación. Las fechas de compra coincidían exactamente con los retiros masivos de efectivo que habíamos detectado en las cuentas bancarias. Mientras tanto, en el segundo operativo, mi equipo estaba haciendo descubrimientos igualmente importantes en la bodega. Encontraron archiveros completos con documentación que sustentaba la operación de las empresas fantasma, contratos falsos, facturas por servicios que nunca se prestaron, comprobantes de operaciones comerciales que nunca ocurrieron, todo el aparato documental necesario para dar apariencia de legalidad al flujo de dinero, pero en un archivero marcado como personal, encontraron algo que resultó ser la piedra roseta de toda la investigación: libretas manuscritas, 5 cuadernos de pasta dura con anotaciones meticulosas, listas de nombres que reconocimos como funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, al lado de cada nombre fechas y cantidades: Oscar Giovanni, 15 de marzo, reloj R280, director de obras 22 de abril, pulsera 140, Oscar Giovanni Mata, el topo. Ese nombre me era muy familiar. Lo habíamos estado investigando por una línea completamente diferente, relacionada con operaciones de la Unión Tepito en zonas como Morelos, Peralvillo y Tepito. Era director territorial en el gobierno de Sandra Cuevas, lo que le daba acceso privilegiado a información sensible y capacidad de influir en decisiones administrativas en esas colonias, precisamente. Y ahora teníamos evidencia documental de que había recibido un reloj valuado en 280,000 pesos. No era solo corrupción administrativa. Era la infiltración sistemática del crimen organizado en las estructuras de gobierno, facilitada y recompensada con joyas de lujo que luego podían convertirse en efectivo sin levantar alertas. Arrestamos al topo 3 semanas después en un operativo separado. Lo encontramos en posesión de sustancias ilegales, dinero en efectivo y armas. Cuando revisamos sus pertenencias personales en el momento de la detención, llevaba puesto el reloj, el mismo Rolex que aparecía descrito en la libreta manuscrita que habíamos encontrado. Le pregunté directamente dónde había conseguido ese reloj. Su primera respuesta fue evasiva. Dijo que lo había comprado con sus ahorros, que llevaba años guardando dinero. Le mostré la factura que habíamos recuperado, la que indicaba que había sido adquirido con efectivo que provenía de los retiros de las empresas fantasma operadas por el hermano de Sandra Cuevas. Le mostré las anotaciones en la libreta. Su expresión cambió completamente. El tono desafiante desapareció
Se quedó en silencio durante casi un minuto completo, mirando el piso. Luego, sin hacer contacto visual conmigo, dijo algo que confirmó todo lo que habíamos construido durante meses de investigación. Ella sabía cuidar a su gente. No mencionó nombres específicos, no hacía falta, el contexto lo decía absolutamente todo. Sandra Cuevas había construido un sistema donde los funcionarios clave, especialmente aquellos con conexiones con grupos delictivos o que manejaban información sensible, eran recompensados no con bonos oficiales que quedarían registrados, sino con joyas caras compradas con efectivo de origen ilícito que podían usar, vender o guardar sin generar alertas fiscales. Revisamos todo el material fotográfico que habíamos compilado durante los meses de investigación. Había una imagen particularmente reveladora de un evento público donde Sandra Cuevas aparecía junto al Topo y otro funcionario conocido como el Choco. Los tres sonreían para la cámara en lo que parecía una fotografía institucional inocente. Pero ahora sabíamos que tanto el Topo como el Choco llevaban puestas joyas que habían sido compradas como parte de este esquema de sobornos. El Topo su reloj Rolex de 280,000 pesos, el Choco una cadena de oro blanco que en nuestros registros mostraban había costado 190,000 pesos. El sistema era perfecto en su simplicidad corrupta. Las empresas fantasma generaban facturas falsas que justificaban ingresos inexistentes. Esos ingresos fantasmas se retiraban en efectivo de las cuentas bancarias. El efectivo se usaba para comprar joyas en tiendas completamente legítimas, generando facturas reales de establecimientos reales. Las joyas se entregaban a funcionarios clave como regalos que no generaban obligación fiscal inmediata. Los funcionarios podían quedarse con ellas como símbolo de estatus o venderlas rápidamente para obtener efectivo sin las alertas que generarían depósitos bancarios grandes. Durante las semanas que siguieron a los operativos, entrevistamos empleados de 11 joyerías diferentes en la Ciudad de México. Varios de ellos reconocieron a Sandra Cuevas cuando les mostramos fotografías. Una vendedora de una joyería ubicada en Polanco nos dio un testimonio particularmente detallado que quedó registrado en video. La señora venía regularmente, nos dijo con voz clara. Cada mes o cada mes y medio aparecía. Siempre compraba varias piezas, nunca solo una. Siempre pagaba en efectivo, aunque estamos hablando de cantidades muy grandes. Una vez le ofrecí abrirle una cuenta preferencial con facturación mensual. Es algo que hacemos para nuestros clientes frecuentes, pero ella rechazó la oferta. Me dijo textualmente que prefería pagar de contado, que le gustaba la sensación de pagar y llevarse las cosas de inmediato, cada mes o cada mes y medio durante 2 años completos. Hicimos los cálculos conservadoramente. El esquema había movido al menos 5 millones de pesos exclusivamente en la compra de joyas para funcionarios durante el periodo en que Sandra Cuevas fue alcaldesa. Y eso sin contar todo el dinero que se desvió a través de las mismas empresas fantasma para otros propósitos que aún estamos investigando. Pero quedaba una pregunta fundamental que necesitábamos responder. ¿De dónde salía el dinero original que alimentaba todo este sistema? Las empresas fantasma recibían transferencias, pero teníamos que rastrear el origen de esas transferencias. Aquí fue donde el análisis forense de las computadoras se volvió absolutamente crucial. Nuestros expertos trabajaron durante semanas prácticamente sin dormir, reconstruyendo transacciones, siguiendo el rastro del dinero hacia atrás capa por capa. Lo que descubrieron fue una red compleja que involucraba contratos públicos sistemáticamente sobrefacturados, pagos por servicios que nunca se proporcionaron realmente y desvío de recursos que estaban destinados oficialmente a programas sociales. El dinero salía de las arcas públicas de la alcaldía Cuauhtémoc a través de mecanismos aparentemente legítimos, llegaba a empresas proveedoras reales que proporcionaban servicios reales pero inflaban los costos. Estas empresas cobraban una comisión del 20 al 30% y transferían el resto a las empresas fantasma controladas por el hermano de Sandra Cuevas. Documentamos completamente uno de los casos para usarlo como ejemplo en el expediente judicial, un contrato para la supuesta rehabilitación de un parque público en la colonia Guerrero por 1,200,000 pesos. Visitamos el parque personalmente, hablamos con vecinos, revisamos registros fotográficos anteriores y posteriores a la fecha del supuesto trabajo. Los trabajos que realmente se realizaron costaron aproximadamente 300,000 pesos. La diferencia, 900,000 pesos, siguió una ruta que pudimos rastrear paso por paso hasta las cuentas de las empresas fantasma. Una parte de ese dinero desviado, específicamente 180,000 pesos, fue retirada en efectivo exactamente 2 semanas después de que se pagó el contrato.
Ese efectivo fue utilizado para comprar joyas en una joyería de Interlomas. Las joyas fueron entregadas posteriormente a 3 funcionarios del Departamento de Obras Públicas, los mismos que habían aprobado y supervisado el contrato inflado. El círculo se cerraba perfectamente. Dinero público desviado a través de contratos fraudulentos, dinero lavado mediante empresas fantasma, dinero convertido en joyas de lujo, joyas entregadas como sobornos a los mismos funcionarios que facilitaban más desvíos, un sistema retroalimentado de corrupción donde las joyas eran simultáneamente el premio y el seguro de silencio. Cuando presentamos toda la evidencia recopilada ante el juez, llevamos 22 cajas con documentación, teníamos registros completos de las 22 empresas fantasma, facturas de compras de joyas por más de 5 millones de pesos, testimonios en video de joyeros, grabaciones de seguridad de las tiendas, transcripciones de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, las libretas manuscritas con nombres y montos, las 32 piezas de joyería que encontramos en la caja fuerte, análisis forense de las computadoras, registros bancarios, todo meticulosamente organizado y con cadena de custodia impecable. El juez dedicó 2 días completos a revisar el expediente antes de tomar una decisión. Cuando finalmente emitió su resolución, giró órdenes de aprehensión no solo contra el hermano de Sandra Cuevas, sino contra otros 6 funcionarios que habíamos identificado como receptores habituales de estas joyas y facilitadores del esquema de desvío. Arrestamos a los 6 en operativos coordinados ejecutados la misma mañana. Sus reacciones fueron diversas y reveladoras. Algunos invocaron inmediatamente su derecho constitucional a guardar silencio, otros intentaron justificar las joyas como regalos personales legítimos de familiares o amigos. Uno llegó al extremo de afirmar que había ganado el dinero apostando en eventos deportivos, una historia que se desmoronó cuando le pedimos que la sustentara con evidencia. Hoy, mientras les cuento esta historia, los procesos legales continúan su curso. Los equipos de abogados defensores están haciendo su trabajo como debe ser en un Estado de Derecho, argumentan irregularidades procedimentales, cuestionan la validez de algunas intervenciones telefónicas, intentan excluir ciertas evidencias alegando violaciones al debido proceso. Es parte del sistema judicial, lo entiendo perfectamente y lo respeto profundamente, pero puedo dormir tranquilo cada noche porque sé con absoluta certeza que cada paso que dimos durante esta investigación fue legal, fue documentado correctamente y fue supervisado por las autoridades judiciales correspondientes. Cada cateo tuvo su orden judicial específica, cada intervención telefónica su autorización expresa, cada pieza de evidencia tiene su cadena de custodia intacta y verificable. Construimos este caso ladrillo por ladrillo durante 6 meses, sabiendo que enfrentaríamos el escrutinio legal más riguroso. Sandra Cuevas ha utilizado sus plataformas públicas y redes sociales para denunciar lo que ella llama persecución política. Alega que todo esto es un montaje diseñado específicamente para dañar sus aspiraciones políticas futuras. No voy a responderle con palabras ni con declaraciones mediáticas, le voy a responder con evidencia sólida, con facturas que tienen su firma, con videos de seguridad que la muestran comprando joyas caras, con testimonios de joyeros que la reconocen como clienta frecuente, con las 32 piezas que encontramos guardadas en la caja fuerte de su hermano, con los nombres de funcionarios que recibieron relojes de 300,000 pesos mientras sus salarios oficiales eran de 30,000 al mes. La pregunta que genuinamente me quita el sueño no es si podremos demostrar este caso en los tribunales. Estoy absolutamente seguro de que la evidencia que hemos recopilado habla por sí misma con claridad contundente. La pregunta que me inquieta profundamente es, ¿cuántos otros sistemas exactamente como este están operando en este momento en otras alcaldías, en otros niveles de gobierno, funcionando bajo nuestras narices mientras hablamos? ¿Cuántos funcionarios públicos están recibiendo en este instante joyas, relojes caros, obras de arte o cualquier otro bien de lujo como pago silencioso por traicionar la confianza que el pueblo depositó en ellos? ¿Cuánto dinero que debería estar construyendo escuelas dignas, arreglando calles destrozadas o financiando programas sociales está siendo sistemáticamente convertido en diamantes, oro y piedras preciosas? Este caso nos enseña algo fundamental sobre cómo ha evolucionado la corrupción en México. Ya no estamos hablando únicamente de las clásicas maletas repletas de billetes entregadas en estacionamientos oscuros o en reuniones clandestinas. Estamos enfrentando esquemas cada vez más sofisticados que utilizan estructuras empresariales aparentemente legítimas que explotan sistemáticamente las lagunas y debilidades de nuestro sistema financiero, que convierten el robo descarado al erario en transacciones que a primera vista parecen completamente normales y legales. Las joyas son simplemente un método entre muchos.
Mañana serán obras de arte compradas en galerías prestigiosas. Pasado mañana serán criptomonedas transferidas a través de cadenas de bloques difíciles de rastrear. Siempre habrá mentes creativas buscando nuevas formas de ocultar y lavar el producto de la corrupción. Nuestra obligación como autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es evolucionar tan rápido como evolucionan ellos, o idealmente más rápido. Necesitamos invertir mucho más en tecnología de análisis financiero forense. Necesitamos capacitar constantemente a nuestros investigadores en las técnicas más modernas de rastreo de activos y seguimiento de flujos de dinero. Necesitamos coordinarnos mejor entre diferentes agencias y niveles de gobierno para compartir información crucial y recursos especializados. Y, sobre todo, necesitamos tener la voluntad política inquebrantable de perseguir estos casos sin importar los apellidos de los involucrados, sin importar sus conexiones políticas o sociales, sin importar cuánta presión mediática o legal ejerzan para detener las investigaciones. Hoy decidí compartir con ustedes esta historia completa porque creo firmemente que los ciudadanos de México merecen saber exactamente cómo funciona la corrupción en su forma más refinada y sofisticada. Merecen saber que detrás de cada funcionario público que porta un reloj que cuesta 10 veces su salario anual declarado, hay inevitablemente una historia de dinero robado del erario, de confianza pública sistemáticamente traicionada, de servicios y obras que nunca se entregaron a las comunidades que desesperadamente los necesitaban. Y también merecen saber que hay equipos completos de investigadores trabajando incansablemente día y noche para desmantelar estos sistemas de corrupción. Personas dedicadas que sacrifican tiempo con sus familias, que trabajan bajo presión constante, que enfrentan amenazas y riesgos, todo porque creen genuinamente en la posibilidad de un país más justo y honesto. El camino hacia una verdadera rendición de cuentas es largo y está lleno de obstáculos. Los casos son técnicamente complejos y consumen recursos enormes. Los procesos legales toman meses o años, pero cada operativo exitoso, cada red criminal desmantelada, cada funcionario corrupto finalmente enfrentando justicia, representa un paso concreto hacia el México que todos queremos construir. Un país donde servir al público significa exactamente eso. Servir honestamente a la ciudadanía. No servirse descaradamente del dinero público para comprar joyas que compren silencio, complicidad y traición. Buenas noches, México. Seguimos trabajando sin descanso.